todopoderoso, absoluto, eterno, donde Él juzga todas las cosas. Ese trono es eterno, ese trono es maravilloso. Cuando Juan vio el trono o donde estaba asentado el trono y Cristo asentado en el trono, vio como un mar de jaspe, como un mar de vidrios, como un embaldosado de colores debajo del trono. Vio un arco iris impresionante. Vio que había seres vivientes adorando a Jesús todo el tiempo. Es una cosa gloriosa tener la visión de Juan. Juan tuvo esa visión por la dedicación. El apóstol Juan fue el mismo que escribió el Evangelio de Juan y es el mismo que escribió Apocalipsis. Es de una vida entregada. Tuvieron su encuentro con el Señor y de ahí pasa todo. Desde que uno tiene un encuentro personal con el Señor, desde ahí pasa todo lo maravilloso. El que no tiene un encuentro con Dios o no tuvo un encuentro con Dios, va a notar la diferencia en su vida. Porque si no va a quedar todo un aspecto religioso nada más. Creo en Dios porque mis padres creen en Dios. Creo en Dios porque estoy rodeado de gente que cree en Dios. Eso es una cosa. Pero creer en Dios porque tuve un encuentro personal con Dios, eso es poderoso. Porque a usted nadie le va a decir qué es lo que pasó, porque usted lo conoció personalmente a Dios. Yo puedo hablar de mi encuentro con Dios a los 24 años. Puedo hablarle que estuve acostado en mi cama, lleno de pecados, lleno de brujería, demonios. Y por más que me hayan hablado, las brujerías seguían estando y los demonios seguían estando. O sea, por más que sean mis padres cristianos, y cristianos en el sentido de católico, ellos nunca me hablaron del Señor como tenían que hacerlo. Me hablaron desde el conocimiento que ellos tuvieron, así de chiquito. Porque también sus padres, mis abuelos, tampoco le hablaron a mis padres con esa profundidad de Dios, porque no lo conocían. Entonces, en esa intensidad, ¿no?, nos movemos, en esa vida nos movemos, que somos lo que nos enseñaron con respecto a Dios nuestros padres. O sea, yo hasta los 24 años tenía un conocimiento de Dios, iba a la iglesia, iba a los Scout, ¿no? Dios, patria y honor. Oh my God. Íbamos a las marchas ahí con los tambores, claro, con la banda acá. Sí, me tenía que ver en la Iglesia de las Gracias, en el Cristo Obrero acá. Veníamos a desfilar y nos sacaban fotos con las codas esa grandota, ¿no? Venían en un changuito las máquinas de foto antes, ahora están en el celular. Pero era todo un mero servicio a un Dios que yo no conocía. Cuando tuve esa experiencia con el Señor, Dios se encargó de los demonios que habían en mí. Y Dios se encargó del pecado que había en mí. Y me liberó de todos ellos. Y a la madrugada yo empecé a temblar. Y dije, wow, no me dijeron que Dios puede hacer esto. Y ahí me di cuenta, lo que todo el tiempo yo le hablo, que hay una idea de Dios, donde la gente cree en un Dios que ellos mismos se inventaron, ¿no? Venimos con esa tradición y en esa cultura. Los que son del interior, ¿hay gente del interior acá, del país? ¿No? La gente del interior del país, y a veces no tanto del interior, sino que había una creencia, por ejemplo, con el Santo San Roque. ¿Qué pasaba con el Santo San Roque? Cuando venía un perro que decía, San Roque, que este perro no me toque. Eso es inventarse un Dios, ¿se da cuenta? Hasta no hace mucho era la Virgen de Satanudos. Y había una creencia sobre eso. Entonces cada uno se fue inventando esa imagen que según cada uno cree que Dios es eso. No, Dios no es eso. Es mucho más grande. Es mucho más grande. Entonces
caemos en una cultura de, al no tener un encuentro personal con Dios, sustituimos a Dios con distintas cuestiones, con ciertas prácticas. Pero cuando se revela el Dios de la Biblia, cuando el Dios de la Biblia va y golpea la puerta de tu casa o la puerta de tu corazón, ahí estamos hablando de otra cosa. Cuando en tu tristeza, cuando en tu necesidad aparece Dios, es otra cosa. Cuando en una sala de hospital, en una cárcel o en la calle o donde sea, Dios va en busca, te va a buscar, ya estamos hablando de otra cosa, ya estamos hablando del Dios de la Biblia. ¿Sí? Una cosa es el Dios que nos inventaron, otra cosa es el Dios que yo me inventé y otra cosa es el Dios de la Biblia. Entonces leímos este fin de semana todo lo relacionado al rey David en el Salmo 103. Y ahí es donde el salmista trata de explicarnos, porque él como rey, como niño, como jovencito, en su adolescencia, en su juventud, en su madurez, David conoció a Dios. ¿Sabe cuándo David conoció a Dios? Cuando obedecía a su padre. Su padre lo enviaba a cuidar las ovejas fuera de la casa, lejos de su casa, y no solo era de día, sino que él tenía que aprender el oficio, y el papá lo mandaba al campo a cuidar las ovejas, y él tenía que enfrentarse a la oscuridad. ¿Cuánto le tienen miedo a la oscuridad? Tenía temor de enfrentar la noche, a la inmensidad del campo, de velar por las ovejas, de los animales del campo. Y solo tenía para defenderse un palo. Ni espada ni nada, era un palo. Y más de una vez David dice que él tuvo que enfrentar al oso y al león para poder cumplir con el mandamiento de su padre: cuidame las ovejas. Es la figura del pastor que cuida las ovejas. Y ahí David tuvo un encuentro personal con el Señor. Una de las tantas noches, David tiene un encuentro personal con Dios, hasta llegó a escribir salmos, poesías, canciones para Dios. O sea, todo lo terrorífico y todo lo malo fue cambiado, fue usado para el bien. ¿Entiende? Por eso Pablo dice que todo opera, todo obra para bien. Aún las cosas malas que nos ocurren terminan funcionando para provecho de nuestro bien. Así que él en la noche, al defender y al cumplir con su ministerio y con la obediencia a su padre, al enfrentar al enemigo, desde jovencito, enfrentar a un puma, enfrentar un oso, enfrentar problemas, frío, hambre, él fue creciendo y fue madurando en el conocimiento de Dios. Fabricaba sus propios instrumentos. ¿Me entiende? Fabricaba sus propios instrumentos. Arpas, flauta, la guitarra eléctrica. No, Eduardo, ¿cómo guitarra eléctrica? Eduardo. Eduardo. Creaba sus instrumentos y con sus instrumentos adoraba a Dios. Y cuando Dios vio que David se comportaba como rey, aunque era chiquito, él caminaba como rey, se portaba como rey, actuaba como rey, actuaba como líder, miraba como líder, pensaba como líder, era responsable como líder. Un día Dios le habló a Samuel y le dijo: quiero que vayas a la casa de Isaí a llevarles una noticia. La primera mala noticia era que ya Saúl había dejado de ser rey y que Dios se había puesto los ojos ¿en quién? En David. ¿Era perfecto David? No. ¿Era maduro? Y sí, en muchas cosas, pero seguía siendo hombre. Código genético 666. Estúdielo, véalo. Aprieta así en la computadora: código genético, código del hombre 666. Somos de acá abajo. Entonces se da cuenta que más allá de todo el amor y la pasión que tenía con el Señor, todavía seguía existiendo en él, ¿qué cosa?
¿Qué se dio cuenta? Que seguía existiendo en él, ¿qué cosa? ¿Qué cosa? Limitaciones, que no era íntegro, que no podía dominar muchas cosas, pero a veces no podía dominar sus pensamientos de violencia o destructivos. Entonces hay un texto bíblico que dice que David era conforme al corazón del Padre. O sea, el modelo de Dios para todos nosotros era David. Pero resulta que David no era perfecto. Todavía seguía siendo ser humano. No había ascendido a la escala angelical. Era hombre. Y fue creciendo y se fue dando cuenta de aspectos de su vida. Que por más que él se esforzaba por adorar a Dios, tenía limitaciones. Y en esas limitaciones él caía en tristeza. Era fiel. Cuando tuvo la oportunidad de matar al rey que lo perseguía, lo odiaba, Saúl odiaba a David por las victorias que Dios le dio a David, el Señor. Saúl se sintió como desplazado. Y desde el momento en que Dios lo pone frente al gigante, desde el momento que David vence a su gigante, David empieza a tener una mayor conciencia de Dios. Imagínese el otro armado hasta los dientes y este con una piedrita lo termina derrotando. Él tiró la piedra, pero ¿quién dirigió la piedra? ¿Quién cree usted que dirigió la piedra así? Para dar justo en el lugar donde él no estaba cubierto, su cabeza tenía como, el casco tenía como una abertura acá en su frente. ¿Cómo puede ser que llegue a tener tanta puntería que la piedra vaya y quede clavada en la frente? Aunque haya sido habilidoso en la onda, porque eso era una piedra que se revoleaba, no es la onda que nosotros conocemos, es un cuero, adentro va una piedra, se ata en el dedo y empieza a girar y hasta que la suelta. Ahora la idea es, ¿cómo puedes tener tanta puntería ese hombre? De que esa piedra que él lanzó, que la lanza por obediencia, él no va con armas, va con una simple onda y unas 5 piedras a enfrentar al Goliat. Pero aunque él no haya estado equipado, no quiere decir que no haya tenido la habilidad suficiente como para derribar al gigante. Así que él va creciendo a medida que va derrotando sus temores. Y yo vengo a decirle a usted que usted va a empezar a crecer cuando empiece a vencer también sus temores. Por eso le hablé del temor a la noche, el temor a la soledad, al frío, y qué voy a comer, y hay un rugido, y escucho ruido en el campo, y qué será un león, será un oso, una serpiente. Él tuvo que experimentar el temor para que le dé lugar al valor. Hasta que usted no le dé lugar y valor a su temor, nunca le va a dar valor, o mejor dicho, lo que dije recién, darle valor a esa capacidad de enfrentar. Porque si no vamos a vivir huyendo todo el tiempo. Así que fue creciendo en esa experiencia, llega hasta lo más alto y ahí Saúl se ensaña, empieza a perseguirlo. Un hombre que fue llamado por Dios, Saúl, el espíritu lo termina abandonando porque la desobediencia de Saúl es tan grande que Dios dijo, lo deseché a Saúl. Pero antes de desechar a Saúl ya Dios eligió, proveyó otro rey, David. ¿Y a quién se lo anunció? Al profeta. Así que Samuel va por orden de Dios para ungirlo a David. ¿Dónde estaba David? Trabajando. ¿Qué hacía David? Servía a Dios. ¿Qué hacía David? Obedecía a su padre. ¿Qué estaba haciendo? Cuidando las ovejas de su padre. Esto es una historia real, no es un cuento. No le estoy narrando algo ilusorio, no, esto es real.
Y él se dio cuenta que a medida que yo hace años que vengo diciendo esto, cuanto más les conozco a Dios, más lo amo. Y cuanto más lo amo, más le sirvo. Porque esa es la línea correcta. Lo conozco, lo amo, le sirvo. Ahora, ¿cómo alguien puede servir a un Dios que no se conoce o no lo conoce? ¿Por qué hay tanta cosa a veces entre los que sirven? No, que no me saludó, que me miró mal. Oh my God. No, porque tal cosa. Oh Jesús. No es que estamos en el reino de los cielos. No hay cuestiones de carácter que ya han sido vencidos. No es que ya dejé el mundo y cantamos el mundo atrás, no vuelvo más. ¿Y por qué volvemos atrás? Decile, pregúntale, ¿por qué vuelves atrás? ¿A quién te querés parecer? ¿A tu antiguo padre o al nuevo padre? ¿A quién querés parecerte? ¿A Satanás o a Cristo? Si querés parecerte a Cristo, decile al de al lado, ¿por qué volvés atrás? ¿Y por qué seguís amando las cosas de este mundo? ¿Y por qué seguís? ¿Conoce a José Chupitegui? ¿Y por qué va por ahí la birrita? Una birrita, pastor, ok, una birrita, convidame. Pero no 4 o 5. No sabes dónde queda tu casa. Y después andar... Oh my God. Yo conozco esa área, conozco ese barrio. Anduve por ahí. Entonces, cuando yo tuve un encuentro personal con Dios, como David tuvo un encuentro personal con Dios, dejó esa vida y se dedicó a amar a Dios con todo su corazón. Mire, si me llega a pasar algo a mí, si la eternidad viene, los redonditos de ricota no me van a salvar a mí, ¿eh? La renga tampoco, ni el manco. Ni la renga, ni el manco, ni el paralítico. Esa gente necesita a Cristo. Y cuando usted entienda que las letras de las canciones adoran a Satanás, tiene que salir corriendo. Porque ahí están, es un centro de adoración en los mensajes subliminales que antes estaban escondidos, hoy son explícitos. Entonces, cuando uno tiene un encuentro personal con Dios, ahí murió. ¿Qué sucede con el muertito? Se murió Sergio. Pobre Sergio. No, pastor. Dígale a Marcelo que está más cerca. Se murió el muertito, ¿sí? Y le gustaban los choripanes al muertito. ¿Sí? ¿A cuánto le gusta el choripán? ¿Qué le pone al choripán? Chimi, ¿no? El chimi. Oh, la criollita. Algunos machetos le ponen mayonesa. Eso no es choripán. Se murió el muertito que le gustaba el choripán. A mí me gusta el choripán. Se murió el muertito. Y por más que le ponga una porrilla al lado del cajón, con 800 chorizos, y vio que la carne asada se siente a 28.000 cuadras. Se baja al 117, ya está oliendo el asado. Y yo le digo a los chicos míos, coman, chicos, coman. Coman. ¿Eh? Alguien está haciendo parrilla en algún lado. Coman, chicos, coman. Está tan caro todo que tenemos que aprovechar estas debilidades, ¿verdad? Entonces, por más que le ponga una parrilla con choripán al muertito, el muertito no va a sentir nada. El que está a 5 cuadras dice, ¡ay, qué rico! ¿Dónde? Y anda buscando dónde es la casa, quién es sinvergüenza que está haciendo un asado, ¿verdad? Pero el muertito no. ¿Por qué el muertito no siente que al lado suyo está el cajón del muertito, la parrilla acá? ¿Por qué no siente? ¿Por qué? Porque está muerto.
Tan simple como, y tanta vuelta para llegar acá. Y porque está muerto. A mí me gusta cocinar, soy muy básico, pero me encanta cuando empiezo a poner la cebolla a freír. ¡Ay, qué cosa rica! La cebollita que se está dorando y el pimientito o el morrón. Me pongo la toalla y no, alma de gordo, quiero a la olla, me la quiero comer. Pero aunque me guste eso, y aunque me pongan una cacerola a fritar cebolla al lado del muertito, el muertito está muertito. Tiene todos los sentimientos y emociones, cayeron, no funcionan. A eso, esa es la referencia cuando Pablo dice que estamos muertos en Cristo. Al estar muerto en Cristo, ¿y qué hay de malo que vaya a tal lado? No hay nada de malo en hacer ciertas cosas. El tema es que eso te controle. El tema es que eso te controle. ¿Por qué razón? Porque no tuviste un encuentro personal con el Señor. Ya voy a llegar, quédese tranquilo, ahora vamos a ir al texto. Una vida sin Cristo no es nada. Podemos llegar a la iglesia, ungir con aceite, toda la rutina, me bautizo, pero ¿para qué me bautizo? ¿Cuál es la idea del bautismo? Por eso estoy tratando de alinearnos todos en un mismo mensaje. Porque uno está para allá, el otro así, el otro está acusado, el otro no entiende, a este le falta, a aquel qué sé yo, le sobra. Pero ¿cuál es la idea del bautismo? La idea del bautismo es la simbología más verídica que tenemos con respecto a la muerte en Cristo. El bautismo es morir a uno mismo, morir a una fórmula de vida, una manera de vida que no le agrada a Dios. Entonces yo empiezo a desandar el camino cuando creo, luego participo del bautismo. El bautismo no salva, pero es la garantía, es el testimonio a toda la congregación, a los ángeles, al Padre, que yo decidí morir en Cristo. Y que por más que vengan a tocar los chalchaleros a mi casa, si ese día hay culto, yo estoy en el culto. ¿Me está entendiendo? Y por más que juegue Boca o River en el horario de culto, sé que Boca o River no me va a salvar. Y por más que gane Boca 18-0, oh my God, llegue ese día, que llegue ese día, no me va a salvar. La alegría de haber hecho, de que mi equipito haya ganado, no me va a salvar. Porque ese gozo va a ser hasta que yo vuelva a perder. El domingo que viene perdamos. Hay un coro que gozo, gozo, gozo yo quería, pero lo buscaba donde no había. Mas un día Cristo, el dador de la vida, me dio de ese gozo del que yo quería. ¿Quién le dijo que aplauda? Entonces buscamos a veces cosas en lugares donde no existe el gozo, la paz. Entonces, el encuentro con Dios ocurrió con David cuando se dio cuenta que podía confiar en un Dios que lo libraba de todas sus angustias. Salmo 103, hija o chicos. Pablo tuvo que tener un encuentro con Dios, David lo tuvo, Moisés lo tuvo, Elías lo tuvo. Cada persona que le sirvió a Dios tuvo que tener un encuentro con el Señor. Hasta que uno no entienda el valor del encuentro con Dios, no va a entender las otras cosas. El hombre o la mujer que se encuentra con Dios, Dios cambia su corazón y ese hombre o esa mujer luego tiene un corazón tan sensible que no puede ver a su hermano en necesidad, a su hermano en dolor, al otro en crisis. Va a tratar de ponerse al lado de ellos para ir más lejos y ayudar y restaurar. El encuentro con Dios me habilita a tener la necesidad de venir a la casa del Señor y ponerme a disposición para lo que sea. Si es desde barrer la iglesia hasta predicar el Evangelio. Por eso está el liderazgo, por eso están las capacitaciones. ¿Para qué? Para que la gente pueda buscar ahí a qué áreas el Señor lo llamó.
Yo llegué al Señor y no prediqué el primer día. Barrí la iglesia, limpié los baños, conecté el sonido. Por pelar un cable, porque venía a América a filmar un culto, rápido, porque ya se hacía la hora de culto, hice así con un cable, ¡ping!, saltó un diente. Imagínese, mi pastor me dijo, sentate en el fondo, no te vas a sentar acá. Ay, yo me sentí de bien cuando me dijo, negro, andá para allá que está, encima que sos feo, ahora sos más feo todavía. Viejo sin diente, me decía. Y yo lo hice porque quería acelerar para pelar, para conectar los baffles, ping, y allá fue el diente. Pinté la iglesia, iba a hacer radio, íbamos a las vigilias, orábamos en el culto, qué sé yo. Pero un día vino el Espíritu de Dios sobre mi vida y ahí empezó a cambiar todo. Ahí Dios empezó a poner sensibilidad en mi corazón. Desde el primer día empecé a leer las Escrituras y disfruté la historia bíblica. Y deseaba estar más tiempo con los cristianos. Estaba deseoso porque todos los días está en la iglesia. Eso vio Dios en David. Eso Dios lo vio en Pablo, en Pedro. Y eso fue lo mismo que le transmitió y le sembró a los discípulos primero y a los apóstoles después. Jesús enseñó a amar la casa. Y ahora que estamos en épocas maravillosas, hoy me acordaba, ayer empecé a acordarme, yo edifiqué una casa, mire cuando lo cantemos allá, yo edifiqué una casa edifiqué, sobre Cristo la roca, fundamento de la fe, y esta casa no se cae porque está sobre la roca, y esta iglesia no se cae porque está sobre la roca. ¿Por qué está sobre la roca? Porque Él es el dueño de la iglesia. Es dueño suyo, es su Padre, es el Dios de amor, es el Dios de misericordia, el que sana toda la dolencia, el que nos libera, el que nos bendice, el que nos saca del hoyo de la desesperación. Eso es lo que hace Dios, por eso confiamos en el Señor. La Biblia dice que aunque estemos muertos, dice, aunque estés muerto, me hace la promesa a mí y a usted también, aunque estés muerto, vivirás, porque ¿quién puede derrotar la muerte? ¿O quién puede derrotar la vida que Dios puso en usted? Nadie, diga conmigo nadie. Nadie puede quitarle la vida a alguien que Dios le dio vida. Solo Dios da vida y solo Dios quita la vida. La muerte nos llegará a todos. Alguna vez tenemos que presentarnos delante del Señor, pero la Biblia dice, sórbida es la muerte en victoria. Para ahí vamos. Para ahí vamos. No es, pastor, ¿cuántos cultos tengo que venir para que se me vaya el dolor de muela? ¿Y cuántos cultos para dejar de fumar? Oh my God. Señor, quiero renunciar a tal cosa. ¿Cuántos cultos? No se trata de culto, es más grande. Es tu eternidad. Es mi eternidad. Entonces David conoció a Dios y una vez que lo conoció, David dijo esto. 103, versículo 14. En adelante ya terminamos con esto. ¿Qué sabe David? Y sabe mucho. Él lo conoció a Dios desde que era jovencito o niño. Lo conoció en su juventud y Dios seguía siendo el mismo, Dios grande, fuerte y misericordioso. Lo conoció ya entrada ya a la adolescencia y casi cuando fue hombre. Lo conoció cuando lo defendió de Goliat. Lo criticaron a David, le sacaron el cuero a David. Sus propios hermanos se ensañaron con David. Fue muy criticado David, pero él se supo sostener. Pegale con un codo, decirle, Dios te está hablando. Se supo sostener en el tiempo de crisis. Se pudo sostener ante la lengua filosa de los demás.
Él llegó a escribir, Jehová es mi pastor. Se ve que en la necesidad de él, en la crisis de él, su fe tenía que estar alimentada. Así que él alimentó su fe con las palabras de su boca. Jehová es mi pastor, nada me faltará. Ese era David. O el otro que hablaba acerca de las noches que él salía a clamar, a gemir, que sufría, que padecía, iba al desierto a gritar, Señor, sálvame. Lejos de la guardia personal, solita su alma en el desierto de aquellos años, él salía a caminar solo. La gente lo buscaba para matar, los soldados buscaban para matarlo, Saúl lo buscaba para matar. Pero en la angustia clamé yo a mi Dios, Él me oyó y me liberó de todas mis angustias. Solo gritaba en el desierto, libérame, Señor, sálvame, 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 Señor, ayúdame, Señor, socórreme, Señor, acá estoy, extiende tu mano. ¿Por qué hacía eso? Porque le conocía, tuvo un encuentro con él. Él sabía cuando el Espíritu de Dios venía sobre él. Y dice así, Salmo 103, porque Él conoce nuestra condición, se acuerda de que somos polvo. El hombre como la hierba son sus días, florece como la flor del campo, que pasó el viento por ella y pereció, y su lugar no la conoce más. Él sabe de estas cosas. Él está hablando de que por más rey que sea y que por más buenas cosas que él haya hecho, él reconoce que todavía sigue siendo parte de una naturaleza humana que vive acá y que sus pies pisan el polvo de la tierra todos los días. Podemos ser los vecinos más excelentes, la familia más excelente, podemos ser las personas más lindas y más buenos, pero ¿sabes una cosa? Todavía estás pisando acá. El orgulloso se cree más que otro. El orgulloso dice, soy el mejor de todos. Pero el Espíritu de Dios viene como un vientito y te dice, ¿sabes una cosa? Todavía seguís pisando el polvo de esta tierra. No sos nada. No sos nada. No sos nada. No sos nadie. Hasta que no venga Cristo otra vez a morar acá, no somos nada. Yo no soy nada, 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 nada. Nada soy, Señor. Yo no soy nada, 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 nada. Escuche, pero de esta nada algo puedes hacer tú. David se conocía eso. Por más que sea un hombre con fuerza y era lindo como yo, vio, rubiecito así. ¿Qué pasó? ¿Que usted no cree porque soy rubiecito? No, use la fe. Era un pibe hermoso, muchacho lindo. Hasta algún gaucho miraba y decía, oh my God, ¿no? Tiene una pinta. Pero, aunque tenía pinta, aunque tenía platita, aunque era el rey, él se sabía que todavía estaba pisando el polvo de la tierra y que no era nada. Delante de ese Dios no era nada. Probó la amargura. ¿Conoce gente que no perdió batallas grandes? El que no perdió batallas grandes está como soberbio, está como altivo. A mí no me pasan esas cosas. Yo soy de los perfectitos. Estamos los chocaditos y los perfectitos. Y el que no fue derribado no conoce el valor de la misericordia. Porque él se cree apto, digno
de entrar a la patria celestial. ¿Qué tal? Y mira de arriba a todos los pecadores que somos nosotros, nos miran así como diciendo, estos desgraciados. ¿Qué hacen acá en la iglesia estos desgraciados? Mira ese como canta y hoy, Señor, sacalo de mi vista. Oiga, el perfectito al chocadito lo mira así, de arriba abajo. David lo conoció a Dios de tal manera que él dice que él ya a la altura de la vida, ya casi viejo David, se dice que los muchachos de 20 tienen la cabeza de los muchachos de 20. Y sí. Y que a los 40 se tiene una mentalidad diferente que a los 20. Y que a los 60 se tiene una mentalidad distinta a los 40. Porque es la vida. Es la vida. Y el que no aprendió, y lo lamento, seguirá fracasando todo el tiempo. Y echándole culpa a los demás que no creció, no avanzó, no se desarrolló, etcétera, etcétera. Pero la vida da esas oportunidades. Entonces David, cuando era jovencito, lo miraba de una manera al Señor, después más grande, hasta que llega a filosofar. Y la enseñanza de David ya no era de seguir. Hubo un solo gigante en la vida de David. Tuvo que ir por ahí, lo enfrentó al gigante y aprendió que Dios también está cuando enfrentamos gigantes. Después siguió creciendo y se desarrolló. Y ahora ya viejo, él empieza a tomar un poco filosóficamente todo y dice Dios, porque Él sabe de nuestra condición. ¿Saben? Los únicos que no sabemos de nuestra condición somos nosotros mismos. Es decir, a veces pensamos que valemos más que otros. ¿Puedo contar una intimidad? ¿Me deja? Chusma. Una vez hablé con alguien. La esposa me dijo, no lo aguanto mal, negro este. Me voy a separar. ¿Por qué? No sabe, pastor, cuando viene del trabajo este chimoltrufio me hace la vida imposible. Los chicos se van a sus cuartos porque ya viene el papá, el ogro. Y yo empecé a poner asunto, dije, no seré yo, ¿no? Y me empezó a contar las cosas que hacía, decía, creía. Por eso desde ese día yo ya no atiendo más a personas solas que vienen a hablar temas de matrimonio. Es de a dos siempre. Es de a dos. Y un día hablé con él. Dije, negro, vení, vamos a conversar. Ya se le pararon los pelos de punta cuando le dije, vamos a conversar. Una cosa es que usted venga a hablar conmigo y otra cosa es que yo lo llame para hablar conmigo. Y como papá de la casa y como alguien a quien quiero mucho, dije, vamos a hablar. Y él habló, me contó sus cosas entendibles, nada para juzgar, simplemente era conversar. Le dije, viven, mejor no digo dónde viven, usted lo va a sacar por reflejo. Pero su condición es muy humilde. Y le dije, negro, ¿de dónde sacas que vos sos tan orgulloso? ¿Por qué razón sos tan orgulloso y no tenés lugar donde caerte muerto? ¿Por qué sos tan orgulloso? ¡Ah! ¡Pling! Se le abrieron los ojos, me miró, ahí sonó la campana. Y me miró. Es verdad, pastor. No sé por qué soy así. Él se consideraba para él mismo, la Biblia dice, no seas sabio para tu propia opinión. No te comas el personaje que sos, buen esposo, buen hermano, bueno en esto, bueno en aquello, cuando no lo somos. Entonces tuve que hablar con él y decirle, escuchá, sos el terror de tu casa. Tu familia te ama, ¿por qué? Y él me empezó a contar cosas de trabajo, de agotamiento, etcétera, etcétera. Lo comprendo, oré por él y se terminó todo y se arreglaron las cosas. A veces las cosas se arreglan en una sola conversación.
pero él entendió que estaba reflejando algo que no era. Y él creía que era eso cuando en realidad era otra cosa. ¿Por qué sucede eso? Porque no hay un encuentro con Dios. ¿Por qué sucede eso? Porque no atrevo a juzgarme a mí mismo. Por esa razón siempre echo culpa a otro. Mi mamá, no, lo que pasa porque mi mamá, y le dan con un caño a la mamá, afloja con tu mamá, que es la única persona que te ama en todo el mundo. No, lo que pasa es que mi papá, cortala con tu papá, es la segunda persona la cual te ama con todo el corazón y dio su vida para formarte, criarte, etcétera, etcétera. No, lo que pasa es que yo nací en un lugar humilde. Ok, en una villa nació, fue el deseo de Dios crecer y sobrevivir. El lugar donde hayas nacido no te condiciona para que seas una mala persona. Hay médicos que salieron de un lugar muy humilde. Hay testimonio de hombres que vivían en un barrio carenciado, dormían en un auto y a los años se recibieron de médicos, de doctores. El chocarnos con nosotros mismos no nos gusta. Prefiero decir mi papá, mi mamá, la sociedad, mi hermano, los presos, pobres muchachos que cometieron un error. Las chicas, ¿qué es lo que dicen cuando están detenidos? Es culpa de la sociedad. ¿No dicen así? Es culpa de la sociedad. Entonces todo el tiempo estamos haciendo esto, que es un juego de conciencia, y la Biblia dice que Dios conoce mi condición. El único que no conoce la condición o propia somos nosotros mismos, que estamos al borde de perderlo todo y seguimos siendo testarudos y no queremos cambiar de actitud. Seguimos en el error. Por eso David habla mucho de la iniquidad y él dice que él guardó iniquidad, que no tiene nada que ver con el pecado. La iniquidad es peor que el pecado. El pecado en muchos casos es un acto involuntario, son errores, son cosas horribles que pasan, pero la iniquidad es esa conciencia. Y la iniquidad es algo que se repite todo el tiempo y que profundiza y saca lo peor de nosotros. Entonces, voy cerrando. Cuando David dice porque él, y yo me imagino a David diciendo él, el Dios que ama, el Dios que conoce, al Dios que le sirve, Él sabe de nuestra condición. Por alguna razón Dios estableció un orden. Y por alguna razón Dios le reveló a los sacerdotes que para cubrir el pecado había que matar víctimas, desde una palomita hasta una res, ovejitas, harina. Había que hacer un sacrificio por el pecado. David sabe de esto, porque él hacía holocaustos todo el tiempo para ofrecérselo al Señor, y las víctimas eran de su ganado, o el pueblo traía para hacer un gran holocausto, una fiesta para el Señor, para que el Señor cubra el pecado de los hombres, tenía que morir alguien. Él sabía eso. Y él sabía el valor, porque en el Salmo 103, fíjese en su casa, repítalo. Yo dije, ¿por qué David dice, bendice alma mía a Jehová y no te olvides de ninguno de sus beneficios? ¿Por qué dice eso? Porque David fue alcanzado, pudiéndolo Dios matar, porque lo envió a Natán. Natán llega a David cuando David se hizo cosas de terror. No solo estuvo con Betsabé, digámoslo así, eso fue lo más liviano. Lo más grave que afectó a Dios fue que quiso matar a Urías, a su mejor amigo, para cubrir el pecado. No quería que Urías se entere que el hijo que llevaba a Betsabé era del rey. Y tuvo las mil maneras David para desprenderse de Urías y lo hizo. Eso fue lo que desagradó al trono. Entonces viene el profeta, ¿no? Y hace cuenta y relata una historia donde David dice que esa persona que hizo tal cosa, que hay que matarlo. Bueno, esa persona sos vos, le dijo Natán. Cuando le dijo esa persona sos vos, lo segundo que hace David es caer de rodillas pidiendo misericordia a Dios. Cuando escuchó del labio del profeta, no morirás, ¿qué cree que habrá hecho David o que hizo David? Imagínese usted en esa condición cuando lo liberan de la muerte.
Cuando dice, no vas a morir, ¿qué haría usted? Otro día para pecar. Perdón. Sintió la misericordia de Dios, porque Dios, pudiéndolo matar, dijo, vas a vivir. Eso es el Dios, ese es el Dios de la Biblia. Entonces en este salmo empieza a relatar cómo él fue alcanzado por la misericordia de Dios. Y llega a revelarnos algo tan profundo a nosotros hoy, en el año 2026, nos habla de que nosotros tenemos una condición delante del Padre. La Biblia dice, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gracia de Dios. No hay esperanza para esa persona. Y usted dice, pero ¿quién no pecó? La Biblia dice, no hay quien peque, no hay quien haga lo bueno, ni aún uno. Y Dios me lleva al terreno donde estoy bajo condenación. Y la condenación le abre puerta a los demonios. Y los demonios vienen y nos enferman, nos empobrecen, nos encarcelan. Y David habla todo de eso en el Salmo 103. Dice que Él es el que perdona todas las iniquidades. El fruto de la iniquidad es enfermedad, dice, y el que sana todas tus dolencias. Tercero, el que rescata del hoyo tu vida. Y cuando habla de eso, habla de la caída en depresión. La depresión se está llevando muchas vidas. Mucha gente está muriendo por causa de la depresión. Luego cambia y empieza a decir que Dios hace esto, y también dice que y te sacia de bien tu boca, a tal punto que te lleva a renovarse como las águilas. Él conoció a Dios en pecado, conoció lo que le pasa a un hombre que peca voluntariamente. Y también conoció a Dios, cómo Dios rescata a alguien que peca voluntariamente. Por eso dice la Escritura que Dios no condena a nadie, sino que vino a salvar. Dice, y de tal manera Dios amó este mundo que vino a salvar a los hombres. Y haciendo un ejercicio, yo decía, imagínense, vamos a echarte la culpa a vos. Ya se le eché a me queda a vos, y después Eduardo. Imagínense que Luis hace algo imperdonable. Yo como pastor le digo, lo que hiciste, Luis, es imperdonable. Se acerca Carlito González, se acerca Eduardo. Todos nos empezamos a alejar de Luis. ¿Qué hace Luis? Si sabe que fue excluido, ¿qué hace? Agarra un arma, empieza todos los días. Total, si ya estoy perdido. Total, ya no tengo salvación. Total, yo perdí la esperanza y me entrego al mundo. Me entrego a las tinieblas, me entrego a los demonios. Hago cosas abominables y aborrecibles. ¿Por qué razón? Porque yo caí de la gracia, porque yo salí de esa esfera de perdón. ¿Qué esperanza tiene Luis? Ninguna. Y todo le hacemos sentir a él que es pecador. Y él se va a liberar de todos los escrúpulos y se va a entregar al mundo y a la vida, y va a hacer daño y va a hacer un montón de cosas. Total, ya está desechado. ¿Usted cree que Dios hace eso? No. ¿Sabe qué va a hacer Dios con Luis? Lo va a abrazar. ¿Y sabe qué va a hacer con Luis? Le va a decir, puchi, 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 puchi. ¿Pero cómo? Si acabo de meter la pata hasta acá y Dios viene y me dice, puchi, 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 puchi. Sergio, levantate y hacerle puchi, puchi, puchi. Vamos a mirar todo, a ver. Marcelo, hace con Eduardo, decirle puchi, puchi, puchi. No, vos te llamas Sergio, él se llama Marcelo. A ver. Hacele al de al lado vos también, hacele, puchi, 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 puchi.
Pero yo esperaba que me dé con la chancleta, el otro que me pegue un fierro en la cabeza, el otro que me mande al infierno. Pero Dios deja su trono y viene a buscarte y te dice: sos mi hijo amado, sos mi hijo amado, y tengo complacencia en abrazarte, en bendecirte, en ayudarte, en rodearte. Envié mis ángeles para que te ayuden, para que te socorran. Pero viene alguien, un cristiano evangélico que habla en lengua y dice: no, el pecado del hermano imperdonable. Bueno, usted crea, porque ese es el evangelio que él creyó. Pero David dice: él conoce mi condición. Y va más adentro. Dice: y se acuerda de que yo soy el rey de Israel. ¿Así dice? Ay, Jesús. ...14, por favor. Él conoce tu condición. Dice que no hay nadie bueno en la tierra, así que perdiste la batalla, pibe. Te estás escondiendo, te estás poniendo una máscara, y Dios sabe qué hay detrás de la máscara. Él, el Señor, conoce tu condición. Él sabe que le estás debiendo plata a más de uno. Él sabe que no estás pagando el alquiler. Él sabe que no estás cumpliendo con tu trabajo. Él sabe que del trabajo te trae la manzana, la fruta, el canelón, qué sé yo. Él sabe que hay cosas que hacemos que a Él no le agradan. Él conoce mi condición. Amén, dijo alguien por ahí. Hay un tango que dice: chorra, vos, tu vieja y tu papá. Qué increíble. Los únicos que no sabemos cómo estamos somos nosotros, porque Dios conoce nuestra condición. Despojados, separados, apartados, erráticos, confundidos, tiré todo por el aire. Pero en el párrafo de abajo dice: porque Dios se acuerda de que somos polvo. Somos polvo. Seguimos siendo esa imagen que Dios creó en el principio, donde dice que juntó barro del polvo de la tierra, hizo barro, y Dios nos mira como barro. Por eso el Señor aborrece al altivo y al soberbio, lo aborrece, porque no tiene nada que ver con el barro. El barro es lo más básico, elemental. Y no dice que es de la tierra, dice del polvo de la tierra, o sea, más inútil todavía. Ese polvito que está sobre la tierra ya apelmazada, que usted va a la escoba y que ni para sembrar sirve eso. Se acuerda de que somos polvo. ¿Por qué le hablo de esto? Porque yo sé que hay algo en tu mente que se llama conciencia que te reprocha lo que pasó. Acá hay un bichito puesto por Dios, una lucecita puesta por Dios. Pip, 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 pip. Que todo el tiempo marca el error. Pip, pip, pip. Esa lucecita o esa voz de la conciencia no tiene misericordia, porque no tiene que tener misericordia. Es una alarma que resuena en tu interior, que condena. Pero Dios dice que es superior a la conciencia. La conciencia delata el problema, pero Dios perdona. Me voy para allá. Y sí, porque no me entendieron. Era para que me tire un sándwich milanesa, más o menos. Lo que le estoy diciendo es que la conciencia denuncia, pero el amor del Padre perdona el pecado.
La conciencia te puede reclamar cosas, pero el Espíritu de Dios dice, todo está perdonado, todo está solucionado. La sangre del Cordero nos limpió. La sangre del Cordero nos liberó. La sangre de Jesús me hizo libre. Mi nombre está anotado en el libro de la vida. Mi Padre me ama. Pero saber esto no me dice seguir haciendo lo malo. No. Eso es gracia. Amén. Y después que dice que somos polvo, dice lo que estaba escrito en el Salmo, en el versículo 15, que dice del hombre. Y acá empieza a filosofar. ¿Qué es el hombre? Vestido de oro, un semidios. ¿Qué es el hombre? Como la hierba son sus días. ¿Cuánto puede durar una florcita? Días, semanas, un par de meses. Nosotros tenemos rosales allá en Cañuela y es de lindo verlo. Pero salió la flor y es linda. Sacamos fotos, pero pasan los días y se empieza. Que por más linda que esté, se envejece, se seca y se cae. Así es el hombre. Tiene días felices, florece. Después viene la vejez, después vienen los problemas, después vienen las crisis y te ponen... ¿Cómo te ponen, Carlito? Te marchita. Y vos ves que pasó el tiempo y pasaron los años. Y que hay cuestiones de la vida que nos van a llevar a envejecer. Pero el encuentro con Dios permanece. Pasaron 10, 15, 20 años y todavía seguimos persiguiendo las promesas del Padre. Pasan 30, 40 años. Hace 40 años que le sirvo. Imagínense lo que le conocía al Señor. Dentro de un par de años van a ser hace 40 años. Ahora sean 37, 38 años que lo conozco. Y lo sigo buscando. Y yo sigo siendo eso. ¿El hombre cómo es? Es como la hierba, dice David. Que más de una vez habrá visto cómo crecía y también cómo se secaba. En una internación con mi papá de muchos días, yo vi todo el proceso cuando el palomo y la paloma se enamoraron. No, ¿cómo se enamoraron ese palomo? Ese era palomo zurdo. Ay, qué intenso que era ese palomo. No le dejaba tranquila la paloma. Usted me está entendiendo, ¿no? Y después de ese enamoramiento vi como el palomo, o la paloma, qué sé yo, porque no estaba el carterito si era palomo o palomo, vi como traía ramitas. Y en un balconcito así, en un borde así en la pared, empezaron a poner, a tejer el nido. Y yo vi cómo ellos hicieron, los dos, cómo hicieron el nido. Y se ve que la paloma ya empezó a descomponerse. Y ya el palomo ya había terminado el nido. Y vi cómo la paloma se metió en el nido. Y un día se movió y vi como 3 huevitos de la paloma. ¡Oh, my God! La vida que fluía. Vi al palomo que venía con sándwiches de miga, alimentar la sopa de Quaker. Iba a Coto y compraba no sé qué, le traía a la paloma Coca-Cola. Cómo el palomo cuidaba a la paloma. Cómo la alimentaba a la paloma. Y de repente vi cómo los huevitos se empezaban a mover y salían otros palomitos. ¿Qué iban a salir? ¿Gatos? No, palomos. Y vi todo el ciclo de la vida, desde el enamoramiento hasta que fueron pollitos. Fueron tantos días que al pollito vi cómo crecía. Comprame la Play, papá. Llévame la cancha, papi. Vi cómo se desarrolló la vida del palomo. Y después lo vi crecer. Y después vi cómo se iba del nido. Y voló. La vida se completaba. A mí ya se me fue Belén.
Cuando Belén vino y me contó, yo dije, ay, Belén, por favor, me vas a dañar. Belén, por favor, ten cuidado con lo que me vas a decir. Ay, papi. Y cuando ella se animaba para contarme, yo, no, espera, que me está latiendo el corazón. La cuestión era que ya Dios me había hablado antes de Juan. Antes de que ella me diga que se enamoró de Juan, ya Dios me dijo, negro, perdiste como en la guerra, me dijo. Y encima Belén es hincha de Boca y el otro es hincha fanático de River. Así que la casa de mi hija está dividida. Mitad celebra y la mitad está triste. Pero enfermo de River. Y Belén, ay, las cosas que le hace a su esposo que es de River. ¿Están acá? No. Tengo a 2 que lo estoy publicando en Facebook, a ver si le consigo novia. ¿Conoce a alguien? Preséntemelo y... Ah, pero tengo a la gordita. Digo a la gordita, por favor, Julieta, no me vaya a traer una amargura. Julieta, por favor, te lo pido. Papi. La vida se repite. No hay muchos grandes cambios. Nacen, los criamos y los pichones se van. Eso dice ahí. ¿Y qué dice el versículo 16? Esa flor dice que pasó el viento por ella y esa florcita pereció y en su lugar ya, porque detrás de la piedra estaba la flor. No, no está mal la flor. Son palabras de un viejo que se está yendo. Son las palabras de un hombre que dice, yo lo conocía a Dios. Está hablando de una persona que dice, yo lo conocí al Señor en las buenas. Soy una persona que conoció a Dios en las malas. Yo soy una persona que vi a Dios cómo me defendía del oso y del león. Soy una persona que me defendió de Goliat. Soy una persona que me defendió de alguien a quien yo amaba, el rey Saúl, pero él procuraba matarme. Yo amé a Saúl, pero él quería matarme. Yo soy esa persona que sufrió bajo el yugo de su reinado. Tanto fue que hasta se hizo el loco y se fue con los filisteos, ¿no? Y dice que David estaba en las puertas de la ciudad escribiendo viva Perón. ¿Por qué se ríe? Las Malvinas son Argentina. Boca campeón. Che, respete un poco. Eso lo escribía David. Y además hacía... Y toda la barba, y todo... Era un vómito lo que había. Era un asco. Cuando pasa el rey Aquis por ahí, ¿ese no es David? Sí, pero... Dice, pero escúcheme usted, lo reta el rey Aquis a todos los soldados, ya no vamos. Él dice, ¿no hay locos en el pueblo nuestro que nos traen a un loco más? ¿No tenemos loco que vino uno más a escribir Boca campeón, viva Perón? Las Malvinas son Argentina. ¿Qué sé yo? Se enojó el rey. Y cuando David oyó, mientras vivía con los filisteos, bicho el tipo, porque él quería escaparse, buscó una solución natural para su crisis y se fue a vivir con los vecinos, con los filisteos, y empezó a mirar las armas que ellos tenían. David se hacía loco, no estaba loco. Decirle al de al lado, ¿sabe hace cuánto que yo me di cuenta? De lo mismo, que te haces el loquito. Decirle, no te hagas el loquito, puchi. Decirle, quiero ver. No te hagas el loquito, puchi. Decirle, Coto, yo te conozco, puchi. No te hagas loco, Boitiel, ¿eh? Bueno, esas son palabras de un hombre que conoció a Dios en su vida, amó a Dios en toda su vida
Y David se reconoce como que él es parte del polvo de la tierra. Que aunque fue el mejor rey de Israel y lleno de virtudes según los hombres, él se recuerda de estas cosas. Que buscó a la esposa de Urías, que mató a Urías, que se fue con los filisteos, que fracasó en miles de batallas personales, íntimas. Así que no puede envanecerse. Se compara a una flor que se marchita en el proceso de la vida. Escuchen, yo sé que el Espíritu Santo, a más de uno que está acá, si es que ya esto no pasó, va a pasar, usted se va a dar cuenta cuando esté delante de alguien que perdió muchas batallas. A esa persona abrácela, porque es un ganador, es un luchador. No venció, pero ama la vida. Abrácelo fuerte, bendígalo. Vaya ese compañero de trabajo que está intentando salir adelante, pero no puede, decirle: dale, campeón, Dios me dio una palabra, Dios está con vos, volvélo a intentar. No lo condene porque no sirve de nada. Si el Espíritu Santo de Dios está sobre nosotros, está para eso, para ir a buscar y salvar lo que se perdió. Mi oficio pastoral es ir a buscar, mi mensaje es eso, restaurar el corazón de la persona, decirle: ¿sabes una cosa? No está todo perdido, hay esperanza. Mi trabajo pastoral no es decirle este y aquel, echarlo de la iglesia, son esto o aquello, lo otro, calificarlo. No. Un pastor, no uno, cientos de pastores, cuando alguien se va de la iglesia, oran a Dios así: Señor, que tenga un accidente. ¿Qué no? Que tenga un accidente para que vuelvan a la casa los rebeldes. Yo lo sé, un pastor no tuvo vergüenza en decírmelo. Yo, cuando alguien se va de la iglesia, oro para que le venga un cáncer, se quiebren, se lastimen. Están chiflados. Gracias a Dios que murió ya hace tiempo. Perdón, digo, partió con el Señor. Entonces, estamos a tiempo. Estamos a tiempo. Míralo al de al lado, a ver qué cara tiene. A ver qué cara tiene. Y decirle: Dios va a contar con vos para ir a restaurar y rescatar al hombre. ¿Sí? ¿Cuándo usted va a ganar un alma? ¿Cuándo va a sentir esta carga? ¿A cuánto le va a predicar en la semana? Y además, ¿qué? Voy a tener un encuentro con Dios. Voy a buscar la manera de conocerlo a Dios. Voy a buscar la manera de tener un encuentro personal con Él. Pudiera cantarle: quiero tener un encuentro con Dios, y cerrar así. Pero quiero adorar a Jesús. Cristo, yo te amo. Nos ponemos de pie. Cristo, yo te amo. ¿Cómo es que sigue? Y como tú. Adórele, adórele, adórele. Adórele. No te tuviera. Si no te hubiera conocido, que me ama. Levante su voz. Cristo, yo te amo. Vamos, Eduardo, vámonos, chicos. Cristo, yo te amo. Lo hizo todo por usted, lo dejó todo por usted y por mí. No hay nadie Sube. como tú. No hay nadie como el Señor, que dejó cielo, reino, tronos, Jesús, para venir a buscarme a mí. ¿Quién soy yo para que el Señor venga a buscarme a mí? y no sé dónde estuviera. ¿Quién soy yo para que Él piense en mí? ¿Quiénes somos nosotros para que el Señor piense en nosotros? Si no hubiera
al Dios que me ama. Otra vez. Cristo, yo te amo. Cristo, yo te amo. Él sabe que tenemos necesidad, Él sabe que sufrimos. Cristo, yo Él sabe que estoy en este planeta. Él sabe que estoy entregado al pecado y a la muerte. Pero todos los días viene y me busca y me dice, hijo, yo te amo. Ten esperanza. Ten confianza. Santo, vamos. Otra vez. No sé dónde estuviera, si yo no te tuviera, si no hubiera conocido Sube. al Dios que me ama. Sube, exaltamos al Dios de la Biblia. Cristo, yo te amo. Adoramos al Espíritu Santo de la Biblia. Cristo, yo te Volvemos al Dios de la Biblia. Abrazamos al Dios de la Biblia. Santo es su nombre. Jesús. A ver si música, si la batería, un cachito, vamos. no sé dónde estuviera. Alábele que Él vive. Si yo a ti no te tuviera, Santo es su nombre. si te hubiera conocido, ¿Dónde estaría usted si hoy el Señor no lo hubiera salvado? ¿Qué caminos? al Dios que me ama? Las tinieblas se hubieran apoderado de su alma. Cristo, yo te amo. Viviendo en escasez, en pobreza, en miseria, en esclavitud. Cristo, yo te amo. Pero un día ese Cristo maravilloso vino a liberarlo. Perdonó pecados, iniquidades. Solo pide que le adores y le sirvas, le sigas. Recuerde las palabras del bautismo. Promete seguirle y servirle. Sube. Y no sé sé dónde dónde estuviera, Promete seguirle y servirle. Vamos, iglesia. Y ustedes me dijeron, sí, pastor. Prometo seguirle y servirle. Venga lo que venga, pase lo que pase. ¿Me dijiste eso? Y en la primer crisis ya lo dejás. En la primer crisis lo abandonás. En la primer crisis le soltaste la mano. Cristo, yo Y volvimos a ser barro otra vez. Yo invito a todos los que quieran reconciliarse con Dios, que corran al altar. Venga al altar, pídale perdón a Dios. Busque acercarse al Señor. La Biblia dice que Dios está con los brazos abiertos para perdonar, para restaurar, para volver a depositar el Espíritu Santo. Sube. Vamos con la música, vamos. Es cuestión, es la noche de decirle, Señor, me arrepiento. Señor, te pido perdón. Padre querido, aquí estoy otra vez. Estoy herido, golpeado, sin fe, sin esperanza, enfermo. Al Dios que Padre, me ama. Cristo, yo te amo. Adórele, solo hable con Dios, solo dígale, Señor, perdóname. Cristo, yo te amo. Perdóname, Señor, perdóname, Señor, perdóname, Señor. No